¿Qué tal, familia? Buenas noches, yo les bendiga. Vamos a continuar con nuestras predicaciones de Salmo, y esta ocasión vamos a ver Salmo 22 del 19 al 31. Como título tenemos Respuesta de Dios en días de aflicción. Así que continúa este capítulo 22 y veíamos la aflicción del abandonado, en este caso de David, ¿verdad? Cómo es que se sentía tan desolado, tan abandonado, sin respuesta de Dios, porque no veía una respuesta de Dios. Sí, incluso nos narra cómo es que llega a sentirse, ¿verdad? Al igual que nuestro Señor Jesucristo, todo lo que padeció. Por lo tanto, viene una respuesta, y hay una respuesta de Dios, y hay un porqué muchas veces, ¿no? Vemos la respuesta de Dios, ¿sí? Y lo vamos a ver tan claro a través de esta predicación. Así que nuevamente te repito, no te sientas solo, ¿sí? El título recuerda Respuesta de Dios en días de aflicción. Así que vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, glorificarte, adorarte solo a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el cual siempre trae respuesta a nuestra vida, el cual siempre está viendo a través de nuestra aflicción cómo reaccionamos, qué hacemos, si te buscamos a ti, buscamos respuesta en otros lugares donde solo nos van a equivocar más, nos van a poner más en duda, Señor. Gracias porque tú en tu amor y tu misericordia nos tienes delante de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, fíjate cómo se expresa David en los versículos 19 al 23, donde nos dice: oh Señor, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza, ven pronto a mi auxilio. Sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo reunido, te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen, hónrenlo. Descendientes de Jacob, muéstrenle su reverencia, descendientes de Israel. Vemos cómo David ora al Señor, ¿verdad? Y es que su oración es tan real, ¿sí? Que dice: ven pronto a mi auxilio. Ya cuando una persona pide auxilio es porque realmente necesita una ayuda. En este caso, la ayuda de nuestro Señor, de nuestro Dios, ¿verdad? Y es que es algo que muchas veces podemos decir esto: no te quedes tan lejos. Más bien, tú acércate más a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos tener una vida tan cómoda, pero lejos de Dios. Pero cuando lo necesitamos, entonces, ¿dónde estás? No te alejes de mí, te necesito, ¿verdad? Pero tú estás cerca de Dios, estás junto al corazón de Dios, estás glorificando, estás alabando, estás siendo obediente a Dios. Entonces debemos de tener eso muy presente si tú estás más cerca de Dios. Dios está ahí, no se mueve y no se va a mover cuando tú le clamas, cuando tú le adoras, cuando tú eres su hijo. ¿Sí? Un padre no va a abandonar a su hijo. Cuando más ve que está necesitado, que se cayó, se lastimó, lo va a curar, va a ver por él. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Entonces, cuando David dice: respóndeme, Señor, ¿dónde estás? ¿Verdad? No te quedes tan lejos de mí. Y después de David derramar su alma en agonía, sí, como lo veíamos anteriormente en la prédica anterior, ahora David tiene un sentido glorioso de que Dios le ha respondido. Es decir, la crisis se hizo soportable al saber que Dios no se aparta. Dios no se aparta de sufrimiento de David. Es decir, tampoco guarda silencio en él. O sea, Dios no se queda callado, sin responder. Si hay una respuesta, la respuesta de Dios al desamparado, es decir, en este caso a David, ¿sí? Significó instantáneamente que ya no se sentía desamparado, ya sentía la presencia de Dios, ya veía la respuesta de Dios. Entonces hay un inmenso alivio, y esto, ¿sabes qué te trae cuando sabes y sientes que Dios está tan cerca de ti? ¿Sabes qué es lo que sucede? Primeramente hay ese alivio, y ese alivio te lleva a un gozo, una paz, ¿sí? Que sientes que las cosas van a ir mejor, o que voy a salir de esta aflicción, ¿sí? Ya no me voy a sentir, ya no me siento solo, ya no me siento desamparado,
¿sí? Es decir, cuando llegó la respuesta de Dios a David, esto sintió David, esto es lo que sintió. Y muchas veces nosotros también sentimos eso, esa confianza, esa paz, esa alegría, ¿sí? Y esto pasa en muchas personas, ¿sí? Cuando vemos la respuesta de Dios, sobre todo en los hijos de Dios. Aún así, los que no son hijos de Dios también han visto respuestas de parte de Dios, ¿sí? Hay un inmenso consuelo en saber que Dios está ahí y Dios no se mueve, ¿sí? Y que no guarda silencio en medio de nuestra crisis, en medio de tu aflicción. Dios no se queda quieto, no se queda callado, está viéndote, está observándote. Muchas veces nosotros como padres, ¿verdad? Cuando tal vez regañamos a nuestros hijos, los corregimos y los observamos, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? ¿Cómo responden? ¿Cómo contestan? ¿Verdad? Y tal vez nosotros esperamos, ¿verdad?, a que ellos recapaciten, ¿sí? Y vengan a nosotros otra vez, ¿verdad? Dios es así. Nosotros, como hijos de Dios, siempre vamos a necesitar del favor de Dios, porque nadie lo va a hacer mejor que Él. Eso debe de estar muy claro en nuestras vidas. Por lo tanto, dice David, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Cuando vemos la respuesta de Dios, cuando te saca de la aflicción, cuando te saca de la enfermedad, cuando te saca de apuros económicos, cuando te saca de problemas familiares, ¿sí?, o deudas, ¿sí?, hay que hablarlo, hay que dar a conocer lo que Dios está haciendo en tu vida, porque si no, ¿cómo van a conocer a un Dios tan grande, tan poderoso, que te da una respuesta, que te saca de la aflicción, si tú no hablas? ¿Sí? Entonces David dice, anunciaré esto a mis hermanos, ¿sí? Habiendo sido ya liberado, ciertamente del sentido de haber sido abandonado en la crisis, ¿verdad? Ahora se hace la promesa de glorificar y alabar a Dios de esta liberación. Se hace una promesa, ¿sí? Es decir, yo no te digo que prometas a Dios, porque le vas a fallar, pero comprométete con Dios. Si tú ves una respuesta de Dios, entonces glorifícale. Y glorificar es, gracias Dios porque me sacaste de esta aflicción. Eso es glorificarle, eso es reconocerle. Es lo que está haciendo David, está reconociendo. Y ahora, al ver la respuesta de Dios, le glorifica, le alaba por esta liberación emocional, espiritual y física, ¿sí? Por lo tanto, David ya se sentía liberado, descansado, con gozo y mucha paz. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Dar a conocer la grandeza de Dios en momentos tan extremos. Es decir, nosotros hemos pasado por muchas aflicciones, ¿sí? Mucha gente ha conocido esas aflicciones que hemos pasado, ya sea de enfermedad, situaciones complicadas, difíciles. Y hemos visto, y mucha gente ha visto la respuesta de Dios. Por lo tanto, debemos de dar a conocer las grandezas, la misericordia de Dios que tiene en nuestras vidas. Y de esa manera la gente tenga esa confianza y conozcan a un Dios a través de tu testimonio, a través de tu manera de vivir, ¿sí? A que conozcan a un Dios soberano que siempre estará con los que le buscan y hacen su voluntad. Por eso es importante. David se mantuvo firme. No dijo, pues ya como Dios me abandonó, pues ya lo voy a abandonar. No, eso no lo dijo, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de estar firmes nosotros, ya sea en situaciones de aflicción o situaciones extremas, y glorifica a Dios. Sí, la palabra de Dios nos enseña que en las buenas y en las malas debemos que glorificarle, alabarle. Por lo tanto, Dios siempre va a responder a los que son obedientes y hacen la voluntad del Padre. Por lo tanto, podemos decir que en este salmo refleja la razón principal por la que Jesús fue a la cruz. Es decir, para glorificar, fue obediente a su Padre, ¿sí? Sin decir nada. Glorificó a su Padre. Entonces, David nos dice, los que teméis a Jehová,
alabadle. Le temes a Dios, pero no un temor de miedo, de terror que te aterroriza, sino un respeto a Dios. Respetas a Dios, reconoces a Dios en tu vida, entonces alábale, glorifícale. ¿Sí? El mandato es alabar, glorificar y temer al Señor. Tenlo muy claro en tu corazón. Él, nuestro Dios, ¿sí? Es de tan grande liberación, ¿sí? Que merece muchas cosas de la humanidad, mucho agradecimiento de la humanidad. Dios es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, el reconocimiento, porque Él es el que te saca de cualquier aflicción. Nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer, ¿sí? Pues vemos una observación de Spurgeon donde nos dice: me gusta pensar que cuando oramos en la tierra, nuestras oraciones no están solas, ¿sí? Sino que nuestro gran sumo sacerdote está allí para ofrecer nuestras peticiones con las suyas, es decir, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Recogiendo todas las notas que salen de labios sinceros, ¿sí? Para ponerlas en el incensario de oro y hacerlas subir como un olor fragante, ¿sí? Un incienso precioso ante el trono de la majestad infinita, es decir, donde está nuestro Señor, nuestro Dios, pero Jesucristo está ahí y lleva nuestras peticiones, ¿verdad? Incluso la palabra de Dios nos enseña y nos dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, ¿sí? Por nuestras oraciones, porque no sabemos cómo pedir. Entonces, imagínate Jesucristo orando también ahí, intercediendo por nosotros en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, para hacerlas llegar como un olor fragante a nuestro Dios. Qué hermosa observación de Spurgeon. Por lo tanto, es algo que nosotros debemos de estar haciendo, ¿sí? Que nuestras oraciones sean de labios puros, de un corazón transparente, de una mente transparente, en donde no podamos esconderle nada a Dios, porque Él lo conoce todo. Y tu oración suba como un olor fragante, y no hay algo que tope una barrera arriba de ti por el pecado, porque estás haciendo malas cosas, porque andas mal, sino tu oración suba. Y Jesucristo poniendo tu petición delante de nuestro Padre. Es hermoso. Ahora, vamos a ver los versículos del 24 al 25, donde podemos alabar al Dios que responde. Porque ¿a quién más vamos a alabar? Sino a nuestro Dios, ¿verdad? Y dice 24 al 25, pues no ha pasado por alto ni tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran, ¿verdad? Cumpliré mis promesas. ¿Y qué fue lo que prometió? Adorarle, glorificarle a nuestro Dios. Ahora, cuando se refiere a que no menosprecia ni abominó ni la aflicción del afligido, es decir, no rechazó esa aflicción, ¿sí? No habló mal en contra de Dios a través de esa aflicción que estaba pasando David. ¿Sí? Las palabras triunfantes de David, ¿sí? Nuevamente, ¿qué es lo que vemos? Perfectamente cumplidas en su gran Hijo, que es Jesucristo. Es decir, reflejan una profunda sabiduría y una profundidad espiritual. Es decir, el Dios que responde al desamparado, ¿sí? Permitió la aflicción del afligido. Sin embargo, no menospreció ni abominó, no rechazó esta aflicción, aunque Dios permite, ¿sí? Esta aflicción permitió la aflicción en la vida de David. David afligido no menospreció, ¿sí? No habló mal en contra de Dios, sino Dios ha usado y usaría esa aflicción para un buen y gran propósito. Para un buen y gran propósito usa Dios la aflicción. Sí, Dios la permite, la aflicción, sí. Así como te prueba, Dios permite la aflicción. Pero Dios está observando y está viendo qué es lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, algunas personas del pueblo de Dios asocian automáticamente toda la aflicción con el desagrado de Dios. Es decir, me caes mal, como si dijeran eso, ¿no? Y te voy a mandar una aflicción, te voy a castigar y vas a pasar por muchas cosas. O sea, la gente siempre relaciona tal vez una aflicción con un castigo,
Y es diferente un castigo a una aflicción, ¿sí? Dios también castiga, lo dice su palabra, sí también castiga, ¿sí? Pero aquí hablamos de una aflicción, ya sea aflicción tal vez de alguna enfermedad emocional, espiritual, ¿sí? Ahora, la gente lo toma de esta manera, está en contra de Dios porque no se agrada de esa aflicción. Y es obvio, nadie se agrada de una aflicción, pero debemos de razonar. ¿Sí? Si Dios está tratando conmigo, si Dios quiere que yo haga otra cosa, que Dios quiere que yo me acerque aún más a Él, ¿sí? Es cierto que a veces la aflicción puede venir como castigo, sí, también, pues depende de tus actos, depende de tu manera de vivir, ¿sí? Por ejemplo, a los que no creen, una disciplina, ¿Dios puede disciplinar? Sí puede disciplinar. Y al creyente más lo disciplina, ¿sí? Somos más disciplinados de Dios, hacia nosotros viene una disciplina, ¿sí? Entonces, sin embargo, a veces la aflicción es algo que Dios no desprecia y la usa para buenos resultados en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos. Hay un resultado, hay un propósito. Cuando tú te veas en una aflicción, sí hay un propósito. Muchas veces decimos, las cosas pasan por algo, ¿verdad? Por algo tenía yo que irme por este lado, ¿verdad? Por algo estoy pasando esto, por algo perdí dinero, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Dios usa la aflicción, pero también puede venir una aflicción como castigo a tu vida. Por lo tanto, no debemos de hablar mal de Dios, ni rechazar la aflicción, porque si ya estamos en la aflicción, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Él nos va a traer ese consuelo, como lo vemos con David, ese gozo, esa paz, esa liberación, ¿sí? Nadie más nos va a liberar más que Dios. Por lo tanto, ni Él escondió su rostro. Es decir, ciertamente David y el gran hijo de David, es decir, Jesucristo, sintió que el Padre escondió su rostro. Imagínate si ellos sintieron que Dios escondió su rostro. Porque se preguntan, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y no respondes? ¿Te has hecho estas preguntas? ¿Le has preguntado a Dios esto en medio de una aflicción que has estado pasando? Sin embargo, ahora, después de que ha llegado una respuesta de parte de Dios, ¿sí? Está claro que Él nunca dejó al afligido. Ni siquiera en medio de la aflicción, nunca lo dejó. Si no hubiera pasado una respuesta, si no hubiera venido una respuesta, una liberación de parte de Dios, entonces sí hubiera dicho, se apartó de mí. Dios me ha abandonado. Pero Dios no te abandona. Dios, cuando da una respuesta es porque siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí, ¿sí? Después de que viene la respuesta de nuestro Dios. Y esto es más que claro, que Él nunca va a dejar al afligido, a sus hijos, a su pueblo. Nunca lo va a dejar, ni siquiera en medio de la aflicción. Él está ahí. Muchas veces no lo vemos, pero Dios está ahí. Más bien, nunca lo vamos a ver, pero Dios está ahí, viendo. No riéndose ni gozándose de tu aflicción, jamás. Pero está viendo cómo reaccionas. Si le adoras, si le glorificas, si te mantienes firme, si tu fe no mengua, si crees aún más en Él, si te acercas a través de la oración, si mueves el corazón de Dios con tus oraciones, si tu oración sube como un olor fragante. ¿Qué haces en medio de una aflicción? ¿Qué haces? ¿Verdad? Muchos, como ya vimos anteriormente, no hay respuesta de Dios y ¿qué hacen? Se van a buscar al adivino, al brujo, que les lee las cartas, le lee la mano, le lee el café, o sea, cosas así. Buscan respuestas equivocadas, respuestas que los van a desviar o los van a dejar peor todavía. Y ahí está Dios observándote, ¿qué haces? Y eso trae consecuencia. Eso es darle la espalda a Dios. Eso es pecado, lo que Dios aborrece. Por lo tanto, tú mantente firme, confía, sé paciente. Dios está ahí, no te va a abandonar en medio de una aflicción. Es lo que Dios nos promete en medio de su palabra, que Él va a estar con nosotros siempre, hasta el final.
Sí, eso lo vemos en Mateo 28. Ahora, vemos los versículos 26 y 27 donde nos dice: los pobres comerán y quedarán saciados. Todos los que buscan al Señor lo alabarán, se alegrarán el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán a Él. Todos los humildes, dice que comerán y serán saciados. ¿Quiénes son los humildes? Los hijos de Dios, los que reconocen a Dios, los que cuando Dios te dio una respuesta, tú hablaste a ellos, ellos creen en Dios. Esos son los humildes. Por lo tanto, si Dios muestra tal fidelidad al afligido, ¿esto qué significa? Que hay una esperanza para los humildes. Hay una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es a través de Él que nos da, ¿qué? Una vida eterna. Hay una esperanza. El buen Dios, es decir, nuestro Dios, cuidará de los humildes que confían en Él. Tú eres humilde, ¿verdad? Tú eres humilde, eres un hijo de Dios y debes de ser humilde. Y entonces, todos los humildes también alabarán a Jehová, alabarán a nuestro Dios, al Todopoderoso. Y alabar es reconocerle que solo Él me ha sacado de esta aflicción, ¿sí? De esta enfermedad, ¿sí? De problemas familiares, problemas matrimoniales o incluso espiritualmente. Estás batallando, estás luchando, ¿sí? Con el pecado, el alcohol, la infidelidad, la homosexualidad. Estás batallando como joven, a lo mejor estás teniendo hasta 2, 3 novias. O sea, pídele a Dios que te oriente, que te guíe, pide ayuda, ¿sí? Por lo tanto, la fidelidad de Dios al desamparado, es decir, a aquellos que se han sentido desamparados, se convierte en el fundamento de su fidelidad para los necesitados. Dios es algo fundamental en nuestra vida, ¿sí? Muchos van a decir, es que yo no necesito a Dios. Sí lo necesitamos, aunque estamos bien, aunque estés bien, no te falte nada, sigues necesitando de Dios, sigues dependiendo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente en Él has permanecido tal vez sano, has permanecido con trabajo, has permanecido completo. Estás bien, tu familia, tus hijos, gracias a Dios, gracias a Dios. Y eso te debe de llevar ¿a qué? A glorificarle y darle toda la gloria a Él. Por lo tanto, la satisfacción de la obra del Hijo de David significa gracia, es decir, Jesucristo. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es gracia, ¿sí? Y esto nos lleva a que es una bendición y un gozo en nuestra vida, en nuestro corazón. Esto debe de estar regocijándose estas palabras en nuestro corazón, porque es una bendición y un gozo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿sí? Por lo tanto, nadie más lo puede hacer ni lo haría, ¿sí? Un sacrificio lo hizo por amor a nosotros, para darnos esa liberación, porque los que merecíamos morir éramos nosotros, no Él. Sin en cambio, acá estamos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Reconócelo, ¿sí? Reconoce a nuestro Padre, nuestro Dios, al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos va a llevar esto? Que dice David, alabarán a Dios, a Jehová, ¿sí? Los que le buscan. Ten cuidado. Si tú le buscas, entonces alabas a Dios. ¿O qué estás buscando? ¿Estás buscando en otros lugares? ¿Estás alabando a otros dioses? ¿Estás buscando respuesta en la hechicería? ¿Estás adorando a Satanás? ¿Estás buscando el dinero? ¿Estás buscando otras cosas equivocadas? Lo que busques, y recuerda que Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? Porque ahí es donde está nuestro tesoro. Tú busca a Dios y será lo mejor que haces o que hagamos en nuestra vida, ¿sí? No hay nadie más que te pueda dar una liberación a través de tu aflicción o lo que tú estés luchando en este momento, sino solo Dios lo puede hacer, nadie más lo va a hacer. Por lo tanto, hay una promesa en esto, ¿sí? Que los que le buscan
¿sí? Realmente encontrarán a Dios. Lo encontrarán. Por ahí dice un dicho, el que busca encuentra, ¿verdad? Por lo tanto, busca, acércate, ora al único Dios que te va a dar una respuesta en medio de tu aflicción, porque Dios no se ha apartado de ti, tú te has apartado. Muchas veces nos apartamos de Dios, nos alejamos y no oramos, ni siquiera le abrimos la Biblia. Y nos alejamos y estamos haciendo otras cosas y esas cosas nos absorben y nuestro corazón cada vez se aparta más y más de Dios. Por lo tanto, no, cuando vayas delante de Dios a orar, no le digas, no estés tan lejos de mí. Más bien, observa tu vida y si tu vida ha estado más cerca de Dios, porque Dios no se mueve, no se aparta. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, se acordarán y se volverán a Jehová los confines de la tierra, ¿sí? Es decir, la gente tal vez que se ha apartado, que se ha olvidado, que siente que Dios está lejos, que se acordarán. Muchas veces les has hablado de Dios a otras personas, ¿verdad? Les has compartido, se acordarán y volverán a Jehová. Todos los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, volverán a Jehová, toda la gente, ¿sí? Por lo tanto, la fidelidad de Dios para aquel que se siente desamparado, incluso se convierte en una base para llevar a todos los confines de la tierra hacia Jehová. Es decir, Dios te va a usar para llevar su palabra, para hablar de las maravillas, hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. No solo es verdad que el Señor no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, sino que vemos, Él usa la aflicción para alcanzar todos los confines de la tierra, para el conocimiento de Él mismo, para el conocimiento de Dios. Esto es lo que nos debe de llevar una aflicción, para el reconocimiento. Es decir, en primer lugar, reconocer que solo Dios me puede sacar de esta aflicción. Él me puede liberar de esta aflicción. Y que para llevarnos al conocimiento de nuestro Dios. ¿Y dónde lo vamos a conocer? A través de su palabra, a través de la Biblia. ¿Sí? Ahí es donde podemos conocer a nuestro Dios. ¿Y con qué propósito? Mira el propósito de la aflicción. Y esto nos debe llevar para el arrepentimiento, para un arrepentimiento. Si tu vida estás actuando mal, la llevas mal, estás en pecado, estás siendo infiel, estás fornicando, debe llevarte un arrepentimiento. Muchos van a ser afligidos, sí. Pablo nos dice que aunque sea por un poco de tiempo es necesario ser afligido, pero dice que junto con ello Dios nos da la salida, Dios nos da esa liberación, Dios está ahí, Dios no se mueve. Por lo tanto, Dios va a usar esta aflicción para que te lleve a un arrepentimiento, es decir, para que seas ganado para Dios, para que le alabes y para su adoración, para que le glorifiques. Todas las familias de las naciones, nos dice, adorarán delante de Dios, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva a hacer. Vemos los versículos del 28 al 31 y nos dice el por qué. Fíjate, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará en polvo. Nuestros hijos también le servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que no han anunciado, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Entonces, este es el motivo más grande, ¿sí? Por lo cual tenemos que hablar, tenemos que dar a conocer a nuestro Dios. ¿De quién es el poder? ¿A quién le pertenece? A nuestro Señor, a nuestro Dios. Él gobierna a todas las naciones, ¿sí? No hay mejor gobernante que nuestro Dios, ¿sí? Y Él manda, dice que los ricos en la tierra hagan fiesta y adoren al Señor.
¿sí? Todos los mortales inclínense, ¿sí? Porque nuestra vida va a ser, ¿qué? Polvo, va a terminar, vamos a morir, ¿sí? Y si tenemos la oportunidad de glorificarle y de alabarle por su fidelidad, por su amor, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, hagámoslo. Ya sé que muchas veces no es fácil en medio de una aflicción, pero Dios está ahí. Dios no te va a abandonar. Dios está esperando a que vayas y Él está con los brazos así extendidos hacia ti para abrazarte y darte esa paz y ese gozo y esa liberación que tanto has esperado. Así que debemos de también que nuestros hijos también los llevemos a glorificar y adorar a nuestro Dios. ¿Sí? Así que, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos muestras que a pesar de sentirnos abandonados, Señor, en medio de una aflicción, Señor, tú nos llevas a un reconocimiento primeramente a ti, Señor, de que si estamos pecando, si estamos haciendo malas cosas, esto nos lleve a un arrepentimiento, pero al mismo tiempo es una bendición y un gozo que debe de haber en nuestra vida, Señor. ¿Por qué? Porque debemos glorificarte en la congregación, fuera de la congregación, Señor, hablar de lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, haz a un lado, Señor, y ayuda a aquellos que están batallando, que tienen esas luchas, esas aflicciones, Señor. Sé tú con ellos en el nombre de Jesús, Señor. Te lo rogamos, te glorificamos, te bendecimos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Recuerdo, tenemos estudio los días miércoles 8:30, Proverbios, jueves, prédicas de Salmos 8:30, viernes Oseas 8:30, sábado libro de Crónicas 8:30 y el domingo nos vemos en la iglesia. Que Dios les bendiga.